Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Muy feliz día tengan todos ustedes, amigos. Gracias por esta oportunidad que me brindan de llegar a sus hogares y a sus corazones y poder conversar, como lo hacemos a diario, de estos temas que tienen que ver con la vida, con ser mejores personas, con ser mejores seres humanos, con estar más conectados, con el vivir y con apreciar este milagro de la vida y hacerlo mejor día a día. Ese es nuestro objetivo y usted, además, con encendernos basta. Ahí estamos. Así que también tenemos redes sociales, www.carlosfraga.com.be, nuestras cuentas Twitter, @fragacarlos, @lavidehoytv y nuestro Instagram, @lavidehoytv. Bien, mi camisa, por supuesto, una creación de Patricia Santa Cruz, 100% lino, una guayacamisa hermosísima blanca con cuadritos verdes. Así que muchísimas gracias, Patricia. Bien, hoy vamos a conversar del estrés postraumático. Estrés postraumático, para eso traigo una amiga, a una persona que respeto y quiero muchísimo. Ella es, además, tiene todo lo que, la asesoría organizacional y además de eso es coach de vida y de empresas y del vivir, que es lo más importante. Valesca Pumar con nosotros. Bienvenida, mi amor, encantado. Hola, de ver. igual. De tenerte aquí, para hablar de algo que nos compete a todos en este momento histórico de Venezuela, que no está nada fácil, y quisiera que nos dieras entonces tu aporte en torno a el estrés postraumático. Vamos primero a definirlo, ¿te parece? Chévere. El TEP es el trastorno estrés postraumático, que así se abrevia. Tiene que ver con situaciones en donde las personas experimentan consecuencias producto de una situación psicológica y emocional que supera el autocontrol. Eso tiene que ver con situaciones de estrés extremo y que trae como consecuencia el trastorno, pues, de estrés postraumático. ¿Cuáles son los síntomas típicos de ese estrés? Bueno, mira, normalmente la persona una vez que, bueno, me gustaría un poco acomodar en qué circunstancias se da. Ok, ¿en qué circunstancias se da? Hablar un poquito de qué pasa. Te puede pasar ante, obviamente, situaciones de guerra, Claro. situaciones de conflictos civiles, Sí. situaciones, accidentes de carro, Sí. cualquier tipo de accidente que implique que tu vida está en riesgo. Ok. Tiene que ver, en el caso de los niños, con situaciones de violencia extrema en las casas, en la familia, o situaciones de abuso, violación, en donde la persona obviamente se enfrenta a una situación donde tiene poco control o ningún control ante la amenaza y bueno, aparecen una cantidad de situaciones psicoemocionales que son consecuencia de lo experimentado. ¿Ok? Perfecto. Síntomas. En todo lo que has descrito, además, estamos, de alguna manera, por muchos lados lo estamos viviendo los venezolanos. Totalmente. Por lo tanto, estamos hablando de algo que tiene que ver con la realidad cotidiana de cada uno de nosotros, unos con más suerte que otros, porque, Exacto. ¿sabes? Y así que mucha atención. Claro, Esto tiene que ver con nosotros. y aún más grave porque es una situación constante. Correcto. En el caso del TEP, vamos a decir, tradicional, Sí. Es una situación puntual, Correcto. que aparece una vez y desaparece. En el caso en que estamos viviendo en Venezuela, esto es una cosa que está prácticamente constante, interdiaria. Correcto. Y bueno, que muchísimas veces nos acostumbramos tanto a esto que no nos damos cuenta De todo lo que se está llevando por delante, ¿no? y de todo lo que nos está pasando. Ok. Entonces le echamos la culpa a que la gente está muy agresiva, que la gente está a la defensiva y no nos damos cuenta que nosotros también estamos llevando una carga emocional que no estamos teniendo conciencia de ello y además acumulativa, ¿no? No la estamos atendiendo, es acumulativa y por supuesto creciendo. Y que hay que aclarar una cosa, en el estrés, todos los sistemas defensivos naturales que todos tenemos salen con sus mejores armas y herramientas a protegernos. Pero cuando el estrés cede, entonces nos quedamos totalmente desamparados y es ahí cuando se hacen cargo de nosotros, entonces todas las consecuencias corporales, psíquicas. El sistema inmunológico Claro. se ve inmediatamente afectado y entonces cuando empezamos, parece mentira, hay investigaciones bien interesantes que tienen que ver
con gente que es sometida a muchos procesos de estrés, por ejemplo, en países donde ha habido guerra o guerras civiles, Sí. situaciones de conflicto constante, cómo el sistema inmunológico baja y bueno, hay mayor tendencia y crece en la población la frecuencia de cáncer. Claro. De cualquier tipo, Sí. por supuesto enfermedades que tienen que ver con el estómago, Sí. migrañas, todo lo que tiene que ver con dolores de cabeza, problemas de visión, impresionantemente lo que pasa con los problemas de visión. Claro. Y bueno, pudiera tener que ver mucho con lo que a uno le toca vivir en situaciones de conflicto, Claro, de extremo claro. conflicto, de conflicto presente todo el tiempo. Uno de los aspectos que sucede es que te da como comienza como una distimia, que es una especie de depresión, es una depresión muy leve, Sí. que hace que te sientas Sustentada cansado. además por todo lo que hablamos, que el estrés te pone con todos los sistemas arriba. Exactamente. Pero esa depresión va, Calladita. Empieza muy bajita hasta que se puede convertir en una situación crónica y pasar a una depresión aguda. Claro. O situaciones como físicas, como decía hace un rato, migrañas, dolores de cabeza, problemas de visión. Está sucediendo muchísimo ataques de pánico. Claro, por supuesto. Increíble el tema de la angustia y los distintos tipos de angustia que se presenta, que ese es un tema bien interesante. Me encantaría Claro. que otro día hagamos un programa Con gusto. del tema de la angustia, cómo se presenta y qué hacer, ¿no? Cómo distinguir unas de otras. Qué bueno. Ok. Bueno, ahí tenemos la mesa servida. Esto es un tema muy importante, un tema que tiene que ver, lamentándolo mucho, que nos cae muy directo a nosotros y que sin duda alguna en la voz de Valesca Pumar, que es nuestra invitada del día de hoy, tiene además, podemos ver luces a través de ello, que luces que tienen que ver con el darnos cuenta, que es el primer gran paso fundamental. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida. Hoy estamos hablando del estrés postraumático. Estás viendo La Vida es Hoy. Arco Iris Laboratorio, medicamento natural para cada necesidad, nos presenta Terapinol. Terapinol es una pomada realmente efectiva para todo lo que son torceduras, todo lo que tiene que ver con moretones, con dolores musculares, con agujetas luego cuando uno pasa mucho tiempo sin hacer ejercicios y vuelve a ello. Todo eso tiene una respuesta rápida, efectiva y 100% natural con Terapinol. La encuentra en farmacias y tiendas naturistas de todo el país. Mayor información www.arcoirisnatural.com. Bien, y continuamos. Estamos conversando hoy con Valesca Pumar. Ella nos está hablando del estrés postraumático en medio de situaciones tal cual las estamos viviendo hoy en nuestro país. ¿Ok? Entonces, evidentemente estamos en medio de todo lo que ella ha definido. En medio de todo esto, es decir, sentimos que la vida peligra, hay una constante angustia. ¿Qué es la angustia? Esto es aparte que vamos a hacer un programa, pero ¿qué es la angustia? Montarnos en futuro. Y montarnos en futuro es qué va a pasar, qué irá a pasar. Eso, por supuesto, nos pone a nosotros siempre en un divorcio del aquí y del ahora. Y al estar en un divorcio del aquí y del ahora, que estamos fuera de nosotros. Y evidentemente ahí somos carne de cultivo para cualquier tipo de situación que el estrés postraumático nos trae. Cuando decías lo de la angustia, es bien interesante porque la angustia, además de que es anteponernos al futuro, pero a un presente continuo. Claro, claro. ¿No? Es decir, no solamente estamos hablando de que lo que me puede pasar en un momento determinado en que estoy haciendo X cosas en la calle en compañía de otras personas. Sí. El riesgo de vida, por ejemplo, sino lo que me puede pasar ante un atraco. Claro. O lo que me puede pasar ante que alguien me secuestre, o lo que me puede pasar ante que a un familiar tenga una enfermedad y yo no le puedo conseguir medicamentos. Es decir, sí, que estás hablando de demasiados factores juntos. Es decir, lo de Venezuela realmente es terrible porque son todos los factores juntos. Estamos bombardeados constantemente de esta situación y no tenemos, cuando hablábamos de hacer este programa, te decía, es que es urgente porque no nos damos cuenta que estamos en esto. Y la gente tiene que tomar conciencia para darse cuenta cuáles son los, que ya vamos a hablar de ello, cuáles son los síntomas principales y qué debo hacer, cómo puedo manejarme en esto, porque bueno, tampoco sabemos cuánto va a durar Claro, esta claro, situación, por ¿no? supuesto. El tema de la inseguridad es algo que
Sí. Bueno, venimos con ella cargando desde hace Mucho tiempo. muchísimo tiempo. Sí. Entonces, por ejemplo, situaciones que te suceden, puedes estar experimentando con cierta frecuencia episodios del evento estresante A ver. que te generó el trauma. Ok. ¿Ok? Si fue un Ajá. accidente, entonces recordar fragmentos de lo que sucedió en el accidente, qué pasó, si frené, si no frené, cómo fue el evento, hablando de un accidente de carro, por Claro, ejemplo. claro. Sí, bueno, en estos elementos que se están haciendo en manifestaciones y todo eso, que te vengan flashes de situaciones tuyas o de otros. Ujú. ¿Ok? Que viste, que presenciaste, a lo mejor no te tocó a ti, pero le tocó al que estaba al lado y la capacidad de reacción, ¿no? Situaciones como, por ejemplo, un atraco que pasó, sobre todo cuando suceden cosas que invaden tus espacios íntimos y más cercanos, que se metan en tu casa y te roben o te mantengan secuestrado. O te saqué en el negocio. Exactamente. En el caso de la casa, porque la casa es el espacio más Sí, íntimo. seguro. Y más seguro, entre comillas. Exacto. Entonces se vuelve dejó de ser seguro y ahí entonces también se vive una especie de duelo, ¿no? Perdí la seguridad. Claro. El único espacio que yo creía. Entonces, una cantidad de factores suceden ahí. Eso, como te decía, lo primero que pasa, reexperimentar fragmentos de la situación que te generó el trauma. Luego, evitación. Evito hablar del tema. Evito tocar el tema. Evito contar toda la historia. Evito hacer contacto con los sentimientos o con las emociones que están ahí, que las tengo guardadas, pero que no las quiero sacar porque de alguna manera me van a llevar a revivir el momento. Fíjate que es como Claro. una paradoja. Por un lado vienen automáticamente la memoria de fragmentos de la situación, pero por otro lado yo en mi conciencia trato de proteger, se llaman mecanismos de defensa, sí. para proteger tu higiene mental y entonces empiezo a evitar tratar de hablar del tema cuando la gente, y paradójicamente somos un poco simpáticos los seres humanos porque lo primero dice, ¿qué te pasó? ¿Cómo Sí. te fue? ¿Qué fue? O sea, hay Sí. como una necesidad de... Casi morbosa, sí. Sí, no lo quería decir, pero sí, realmente totalmente. hay algo así y Totalmente. la persona, por supuesto, lo que está sintiendo es una gran amenaza. Lo que menos quiere es hablar de eso, Claro. ¿ok? Después hablamos de que sí tiene que hablar de eso, pero no en estas Pero claro. no en estas situaciones ni de esa manera. Ok. ¿Ok? Claro. Ese es uno de los síntomas. Otro de los síntomas es el altibajo y cambios de humor. Que esto es algo bien paradójico. Casualmente estoy atendiendo a una amiga que acaba de vivir un accidente de carro, va a estar 6 meses, no perdió la vida Sí, milagrosamente. milagrosamente, y su familia me decía, es que está insoportable de humor. Es que hay días que es todo el día llorando y no quiere hablar con nadie. Pelea con las enfermeras, las bota, las agrede. A mí no me puede ni hablar, me decía su hermana. Y yo le decía, Sí. es normal, porque pasas un periodo en que hay tanto dentro de ti que las emociones son un sub y baja. Bueno, tú lo ves con tu amiga, Ajá, pero si tú revisas las redes sociales, qué buen tú lo vas a ver a comentario. nivel de país. Qué buen Tú comentario. lo vas a ver a nivel de colectivo. Como les he dicho yo 1000 veces, una cosa es, heridos estamos todos. Yo creo que aquí heridos estamos todos. Ahora, una cosa es que la herida te lleve a ti y otra cosa es que tú lleves la herida. Y para eso hay un darse cuenta fundamental. Sí. Pero esa cosa, eso que hace tu amiga de botar las enfermeras, de que nadie le puede hablar, que se vuelve irritable, eso tú lo ves en las redes sociales, lo ves clarísimo. Así dices esto, eso no es. Si dices lo otro, eso no es. Si dices esto, si te callas, pero ¿por qué te callas? Es decir, es realmente es decir, no hay espacio. Hay una hipersensibilidad a todo y una irritabilidad a flor de piel. Eso es importante. Entonces, que sepan que es una herida profunda, abierta, porque en la medida en que te responsabilices de ella, las cosas pueden ser distintas. Vamos a una pausa, regresamos con Valesca Pumar y el estrés postraumático. Estás viendo La Vida es Hoy.
Continuamos, mis amigos, estamos conversando con Valesca Pumar de todo lo que tiene que ver con el estrés postraumático, que es un tema que ahora nos concierne a todos. Esto no es una cosa que, ay, porque mi vecino no las concierne a todos. Usted lo ve en las redes sociales. El que más y el que menos. Entonces, si dices es porque dices, si no dices porque no dices, si te callas porque te callas, porque no te callas porque te callas, si marchas porque marchas, si no marchas porque marchas. Es decir, es realmente un espacio de gran vulnerabilidad, de gran irritabilidad, de gran intolerancia. Y todo eso son síntomas claros de una herida profunda, que ahora lo llamamos estrés postraumático, una manera de definirlo dentro de los trastornos. Pero recuerden que es una herida y lo que estamos haciendo es que usted se dé cuenta que estamos heridos todos, en diferentes grados, pero estamos heridos todos. Dentro de ese ejercicio de levitación que hablábamos, que es uno de los síntomas, parte de la evitación es tratar de adormecerte. Ok. Y ese adormecerte puede ser tomando medicamentos. Claro. Quiero dormir más. Claro. ¿Ok? O tomando alcohol. Sí. ¿Sí? O trabajando más. Sí, sí, sí. Cualquier cosa que me saque de la realidad un evite rato. que yo pueda hacer contacto con esa realidad. Con lo que me está pasando, tanto Claro. en mente como en emoción, porque en mente me pasan todos los recuerdos, pero en emoción me está ese altibajo que a veces lo reconozco y entonces después me genera culpa, ¿no? Es decir, wow, traté mal, hice mal, no sé qué. Entonces es una mezcla tan difícil, tan complicada de manejar, que solo teniendo un poco de conciencia la podemos sobrellevar, ¿no? Claro. Y teniendo todo en el entendido de que todos estamos en lo mismo. Claro. Porque en el caso de mi amiga, por ejemplo, ella está en eso, el Claro. resto no. El resto la Exacto. está acompañando. Seguro. Ojo, esto no quiere decir que para el cuidador es más fácil. La No, no, historia no. del cuidador es otra. Es otra, claro. ¿Ok? Pero en el caso de nosotros es que todos estamos en esto. O sea, Sí. igual que tú, yo me meto en las redes y hay un momento que entonces mando puros mensajes de paz Sí. y de repente veo videos o veo cosas de lo que sucede en el día a día y lo que me mando son mensajes terribles. O sea, yo, bueno, es que defínete, pues, Claro. ¿dónde está? Nos está pasando a todos. Sí. Y en la medida en que mayor conciencia tengamos y sepamos cómo aprender a ubicar, que ya vamos para allá, y a tratar de poner como cada cosa en su sitio. Ok. Cómo imaginarse un locker y tratar dentro de la confusión de ir metiendo cada cosa en el locker que le corresponde. ¿Por ahí se empieza? Por ahí se empieza. Se empieza primero por reconocer, ¿ok? Por reconocer. Reconoce de qué se trata tu estrés postraumático. Segundo, ahora ordena, prioriza además. Prioriza y respira, ¿no? Darte permiso y espacio. A veces no nos damos espacio para llorar, por ejemplo. Yo veía en estos días, después de una marcha, a un muchacho de estos que están de frente a las tanquetas que se sentó a llorar desesperado, pero bueno, pero ¿por qué yo tengo que estar viviendo esto? Claro. ¿No? Claro. O sea, sin tener ninguna postura. Claro, claro. Quiero claro. que esto quede claro. Es un ser humano. Es un ser ahí. humano que se está enfrentando a una situación traumática sobre la cual no tiene control, donde su vida se ve en riesgo y que tiene días o meses en esto y que llega un momento que le tira un perdigonazo y se siente y dice, bueno, pero ¿por qué yo a mis 18, 20 o 21 años tengo que estar viviendo esto? Claro. ¿Hasta cuándo? Y eso es parte de eso, ¿no? Porque vienen también flashes de reflexión, ¿no? Y algo muy importante que es, ¿qué hice para merecerme esto? Claro. ¿No? Que además es un tema bien interesante porque ahí puede mover mucho la culpa, depende de la parte espiritual de la persona, de la Claro. fortaleza, o si tiene un trasfondo religioso que lo sustenta, porque Dios me manda esto. Claro. O sea, ¿qué hice de mal? Yo me lo merezco. Todas esas cosas pasan al mismo tiempo. Al mismo tiempo, No sí, es que etapa 1 como el duelo, etapa 2, Sí, sí, ¿no? sí. Sino esto es todo al mismo tiempo. Hay otro aspecto que es bien interesante y hay que tomarlo mucho en cuenta porque dormir es muy importante. Claro. Dormir y hablar. Estos dos términos que hemos puesto entre comillas es importante hablar. Dormir y hablar. Dormir porque dormir. La hiperactividad que te da. Claro.
te da a nivel físico fíjate, es bien interesante porque la depresión te baja. Sí. Y es como un peso y entonces tiendes a no quererte mover, hay una soñolencia, hay un embotamiento, no puedo pensar claro, las cosas no me son tan fáciles, reacciono en automático, muchas veces no me doy cuenta de lo que realmente está pasando, porque hasta se te hace difícil distinguir entre el adentro y el afuera. Claro. ¿Qué es lo que está pasando conmigo adentro? Claro. Y por eso lo importante de este programa, que la gente entienda que entre más conciencia hace de lo que está pasando con él adentro, más fácil es poder después hacerse cargo de lo que pasa afuera. Totalmente. ¿Ok? Entonces, en ese tercer o cuarto síntoma, que es la hiperactividad, por supuesto, duermes mal, Claro. duermes por periodos, ahí es donde muchas veces necesitas medicación. Claro. En un país donde no se consigue medicación, los remedios naturales vuelven a ser una necesidad Sí. y bueno, nos hemos vuelto expertos por ahí por YouTube, Sí. conseguimos cantidad de cosas y bueno, tú tienes una línea ahí Sí. excelente que nos ayuda también. Pero entonces es eso de que cuando tengo sueño, tengo cansancio, me siento muy mal, me voy a acostar y cuando me voy a acostar, no duermo. No duermo, claro. El cuerpo está como si me hubieran conectado a la energía Sí. y está vibrando. Cuando me paro, vuelve a aparecer la sensación de cansancio, el embotamiento, por supuesto, porque no dormiste. Entonces, dormir es vital. Claro. ¿Por qué? Porque cuando uno duerme, las neuronas descansan. Claro. Y bueno, hoy en día se dice que se regeneran, pero, Sí. las investigaciones lo validan. Pero la neurona necesita un espacio que es durante el sueño de la noche particularmente, que es donde ella se recupera. Sí, señor. Y para hablar y de hablar, habla con personas que te puedan escuchar sin juicio. Importantísimo. Sin juicio. Y ojalá pudieras hablar con un profesional que te escuche con el criterio de poderte de verdad dar herramientas para restituir todo lo que está pasando. Valesca, gracias. Es más, vuelve, ¿no? Si ahora es cuando tenemos trabajo que hacer, Sí, y creo que es señor. importante Sí. para lo que salga de esto, tenemos que poner nuestro grano de arena para de alguna manera hacer que la herida vaya sanando tenemos trabajo que hacer, amigos. Se les quiere mucho, se les quiere bien, se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa. Un aplauso a Valesca, por favor.